cuenta fue mucho después que no lo había eliminado mi corazón. Yo pensé que ya no estaba. Yo después tuve un noviazgo con otra persona. Súper bienvenidos a este espacio de Creciendo Juntos. Gracias. Claro. Dios les bendiga. Muy contento de saludarlos, a conocer a Gustavo, ya que hace mucho tiempo no nos veíamos ni podíamos hablar. Y muy contento de esta invitación. Sí, mucho. Atentos y bueno, a toda la familia de Creciendo Juntos, Dios les bendiga y gracias por estar aquí. Pues bienvenidos, a nosotros nos da mucho gusto poderlos tener, a Johncito, a Caro, más adelante les voy a contar así unas cositas chiquitas. Bueno, bienvenidos, qué alegría tenerlos acá, gracias a Dios por este espacio y aquí estamos expectantes a escuchar esa historia de amor que estamos seguros es en la voluntad de Dios, en todo lo que Dios ha hecho, en el proceso de ustedes. Así que el tiempo, mejor dicho, de aquí en adelante es suyo. Amén. Sí, mi amor, dígales que desde el principio. Sí, aquí es donde todos inician desde el principio. Así que, ¿quién va a iniciar? Pues no sé cómo es. Vamos. No sabe. Bueno, ante toda esta multitud de testigos, queda evidencia de que nuestro invitado no hace parte de la familia Creciendo Juntos. No tuvo la amabilidad de ver su programita antes de venir por acá, pero te explicamos. Carole, Comienzan a ustedes a contarnos la historia. Ok. De una, así sin dolor. Bueno, empiezas. Dale, mi amor. Bueno, voy a empezar yo. Bueno, Dios les bendiga. Bueno, primero, ¿cómo nos conocimos? Nosotros con John, bueno, yo de Arauca, Colombia, aquí todos los de Arauca, Team Llanero, Team Llano. Cuando yo no era de la iglesia, yo no conocía a Dios. Y a la edad de los 17 años, yo empecé un proceso en Dios y yo tampoco conocía la iglesia pentecostal, nada de eso. Yo antes asistía a una iglesia trinitaria y cuando empecé un proceso con Dios, que fue cuando salí del colegio, yo decidí conocerlo. Es decir, mi mami y unas tías sí son de la iglesia y ellos nos llevaban de niños, pero luego ya no volvimos. Entonces yo ni idea de la iglesia, pues porque uno es niño, ¿sí? Pero ya uno cuando es adolescente y eso, pues no. Y yo empecé un proceso con Dios y yo le decía al Señor que yo lo quería conocer, que me dejara, que me revelara su nombre. Y empecé a ir a la iglesia trinitaria porque en ese momento era donde iba con un primo, que era el que amaba. Y yo vine a Bogotá a hacer un preuniversitario de la Nacional porque pues no había pasado. Entonces yo me vine para acá, pues gracias a Dios se dieron los medios, no era fácil en ese momento, pero bueno, Dios nos proveyó. Yo me vine para acá y yo me iba a bautizar en una iglesia trinitaria en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así tal cual. Y cuando yo me fui a Arauco a presentar la prueba de la universidad, yo en ese momento yo sabía que era Dios o el mundo, pero no podía estar en las dos cosas. Y cuando yo empecé un proceso, entonces yo dije, fui otra vez a la iglesia en Arauca, pero yo dije, este no es mi lugar. Como que tú alzas las manos y la gente no adora, sino que es así súper quieta. Y yo decía, este no es mi lugar. Entonces empecé todas las noches, yo leía la palabra y oraba. Era, o sea, es lo que yo me acuerdo que yo le decía, como que era mi oración que me dieron a la iglesia, donde yo me pudiera congregar y donde pudiese aprender porque yo no sabía nada. Cuando yo empecé ese proceso, yo dije que me iba a venir otra vez a bautizar porque yo no alcanzaba a bautizarme. Yo iba a volver a Bogotá solo a... Y mamá me dijo, no tenemos plata, no puedes ir. Y yo, bueno, cuando un día a las 10 de la noche mi mamá dice, se van para Rondón, Rondón Arauca, que es un municipio de Arauca, que ahí es mi familia, y ahí me crié yo en la finca, con las vacas, con los caballos, con todo. Y mi mamá me dijo, se tienen que ir para Rondón ya. Eran las 10 de la noche y a las 2 de la
ya nos íbamos. Cuando llegamos a Rondón, mi tía me dijo, estamos en campaña, que ya era la iglesia pentecostal. Estamos en campaña y vamos. Y yo, claro, como estaba con sed de Dios, de buscar una iglesia, yo dije de una, porque fue un viaje de muchas horas. Y yo, ok, cuando yo llegué, yo recuerdo ese momento porque fue como que Dios me tomara en sus brazos y me dijera, "Aquí es". Y cuando sentí eso, créanme, o sea, sentí que Dios me reveló su nombre, me reveló todo. Ahí ya eso, no, o sea, no, que el trinitario y eso, yo siempre tenía muchas dudas porque sentía que era coherente. Entonces, cuando conocí, yo dije, wow, aquí es. Cuando Dios me regaló eso, empecé en la iglesia, en Rondón. Estuve esas vacaciones y mis tías sí son de la iglesia, entonces mi tío me da doctrina, me empezó a explicar cosas y fue un proceso súper lindo, súper lindo. Cuando llegué a Arauca, creo que cuando llegué a Arauca, mi tía precisamente fue conmigo y me dijo, yo la voy a acompañar a la iglesia. Era la central de Arauca y en ese momento los papás de John estaban de pastores ahí. Y cuando yo llegué a la central de Arauca, precisamente era un matrimonio. Entonces, como antes en los pueblos que los matrimonios se hacen en la iglesia, que toda la iglesia va y todos los amigos que están invitados a la ceremonia, bueno, así tal cual. Entonces, cuando yo llegué, yo dije, yo llegué a la iglesia, empecé o sea, para mí todo era nuevo, como que tú estás de amor, que todo es precioso, que el hermano es hermoso, que la iglesia tú lo ves con ojos de amor. Y yo llegué, y bueno, el primer hombre que me presentó, no, entonces John estaba desfilando. Entonces, John estaba desfilando en ese matrimonio, estaba así con la guayabera que le dicen que es toda blanco. Y habían un poco de hombres ahí en esa fila porque en el altar que ellos hicieron como esos desfiles así con muchas personas, muchas parejas. Entonces, cuando estábamos chiquitos, Johncito. Como cuando éramos más chiquitos. Entonces los desfiles, entonces todos los hombres se hicieron a este lado y las mujeres al otro lado y la pareja en el centro. Entonces yo dije, empecé a mirar los hombres. Obviamente yo no estaba buscando hombre ni nada de esas cosas, ni novio, porque yo estaba claro en Dios. No. Mi meta era Dios, Dios. Amén, pero amén. Cuando yo, o sea, yo como que, haz de cuenta como que tú tienes un radar, ¿cierto? Yo empecé así con el radar y no. Y llegó donde yo y yo. Entonces, interesante el muchacho, pero ya, o sea, no. Y después cuando terminó todo, el primer hombre que me presentó una compañera fue John. Entonces, el hijo del pastor. Pero uno como en ese momento no sabe que el hijo del pastor, porque a veces se tiene como esas concepciones de que el hijo del pastor, que esto, que lo otro. Pero yo en ese momento no sabía nada. Era una persona súper sana. Entonces, no, que el hijo del pastor, que yo, bueno, mucho gusto. Pero yo cuando lo vi, fue como... Es que era súper sana. Yo no sabía que esos hijitos de los pastores tenían mala fama. Uy, Dios mío. Tampoco. Entonces, ya, ahí fue como que yo lo conocí y me llamó la atención. O sea, como que fue en ese momento donde yo hice clic con él. Y yo no sé, él. Sí, eso fue cuando estábamos, mi papá fue pastor en Arauca, fue un tiempo muy, muy bonito. Mi papá fue pastor, pues, durante más de 30 años, un poquito más de 30 años. Y mi pastor lo veía en la iglesia. Yo no me iba a ir a Arauca, yo me iba a quedar estudiando en Cúcuta. Por algunas cuestiones que Dios sabe bien cómo hace las cosas, me terminé yendo con ellos para Arauca. Porque yo ya tenía 18 cuando ellos se fueron para allá. Y ya fue una experiencia muy bonita. Para mí Arauca es muy bello, me trae muy buenos recuerdos, muy, muy buenas experiencias en Dios, en la vida, en todo. Y sí, lo que Carol cuenta, exactamente, me acuerdo mucho, es que el templo estaba pintado, no sé por qué, de amarillo. El templo lo han pintado amarillo. Y se veía raro el matrimonio con el templo de amarillo.
es inolvidable. Y estábamos Gente todos, con ideas. ah, señor, Gente con ideas. ideas. Ideas para matrimonios. Ya te me olvidó. Si su matrimonio Es, quiere que... es que, es que en los ambientes calientes es muy típico que cuando alguien piensa en colores, usan como ese tipo de tonos. La gente como que, yo he visto que hasta yo creo que en algún tiempo en mi adolescencia tal vez tuve camisas amarillas. Amarillas, uno va a la dominical con una camisa amarilla y una corbata, yo no sé de qué color. Las hermanas color fucsia, esos colores así como de tierra caliente. Sí, sí, sí. Yo creo que es como un poco cultural, ¿no? Sí, el ambiente cálido genera como esos gustos. Y llega uno a Bogotá y le hacen comprar todo negro, todo gris. Se descoloriza un poquito la vida. Y bueno, allá nos presentaron, pues yo la verdad, ese día, sí me acuerdo de Carol, pero yo no fue así como que estaba, pues yo estaba en mis cosas, estaba estudiando o trabajando, Trabajando. yo estaba trabajando ahí en Arauca, y yo estaba, pues no estaba como en plan de búsqueda todavía, entonces estaba como tranqui, tranqui. Valga la aclaración, ¿no? Los hijos de pastores también trabajan. Ah, pero y entonces, claro que sí. Remarquemos ahí para eso de aquello de la mala fama. Sí. También trabajan. Y bueno, ahí comenzábamos. Yo trabajaba, yo me acuerdo que cuando volví, porque a veces tenía que trabajar los domingos, eh, y todo el mundo estaba hablando de la muchacha del vestido de Pepitas, y yo, pero ¿de quién hablan? ¿De quién hablan? Porque yo ese domingo no pude estar en la iglesia y todos hablaban del vestido de Pepitas. Pero Y ¿sabes las era, que imagínense que como era mi primera vez, que no tenía ropa de vestidos y nada, yo solo pantalones y todo. Entonces, obviamente, uno ya quiere dejar todo y empezar a usar y vestirse bonito. Así que los vestidos es una cosa muy bonita, como uno se viste. Y yo me acuerdo que mi tía me hizo un vestido, pero haz de cuenta que ese vestido transparente. Y, y yo, Me hace dar risa tu risa. entonces, claro, era un vestido transparente, obviamente era bonito porque era Pepita. Pero yo, o sea, yo no, uno en ese momento, pues uno, para uno no es normal, o sea, uno no captaba eso. Claro, se me veía un poco la transparencia, pero yo no la noté, yo la vine a notar después, como en una foto, y yo sí veía que todo, Ah, ok. O sea, lo único que era cubierto eran las pepitas. y yo después, qué pena, porque cuando yo me cuenta eso, que la muchacha de Pepitas, y yo, o sea, claro, yo dije, qué pena, sí. y ya ahí comenzamos a tener amistad. Pues fue al principio, pues como con esa timidez, lo normal. Yo para ese tiempo era mucho menos social de lo que soy ahora. Digamos que ya con Carol he aprendido a socializar más. ¿Sí? Yo he visto, yo he visto. Entonces yo era generalmente, ya me conocí desde peladito, siempre era muy calmadito, calladito, casi no compartía con las personas. Y así pues con Carol fue al principio así también. Ujú. Mm, y comenzamos a tener amistad, pues a la distancia. Carol pues todavía no era bautizada, entonces digamos uno de cristiano siempre tiene en su mente una mujer que uno espera y uno le pide a Dios. Entonces obviamente yo estaba atento al proceso de Carol, pero yo no estaba en ese momento como así firme en tener un noviazgo, o sí, no, no. Entonces, entonces, Eh,
ten cuidado con lo que estás diciendo. No, Puedes no, no. estarte jugando la dormida en el sofá. Digamos que cuando John y yo empezamos como el proceso de amistad, yo estaba en el proceso de bautismo. O sea, yo apenas llegué al siguiente, el domingo, yo le dije al hermano Fermín, yo quiero bautizarme. Cuando él me dijo, yo quiero bautizarme, entonces empezamos las clases bautismales. Ujú. Y, y ya, fueron 3 meses de clases bautismales, 3 meses, 2 meses, que eran solo los domingos. Y creo que eran domingos cada 15, no recuerdo. Pero duró 3 meses. 3 meses, Ay, 2 meses. Entonces, sí, porque fue julio, agosto, septiembre y en octubre nos bautizamos. Entonces fueron como 2 mesecitos o un poquito más. Pero yo estaba en ese proceso firme en el sentido del bautismo, ya Dios empezó a hacer una transformación en mí a nivel de gusto, música, que era como algo que a mí me gustaba un montón, el vestuario, amistades. Entonces como que Dios empieza a hacer una transformación, una cosa impresionante en la vida cuando de verdad uno conecta, Dios hace su obra. Y claro, yo estaba emocionada, yo estaba en mi proceso. A mí John me hizo clip y hicimos amistad, pero digamos cuando salíamos con muchachos y todo, John era serio. Y esa seriedad, bueno, más que la seriedad, a mí él siempre me inspiró y a él la hora respeto. Es decir, yo con todos los muchachos yo era como, hola, que no sé qué, y les pegaba. Y con John era como, hola. O sea, súper quieta porque me inspiró mucho respeto, lo que es la hora, y me pero fue como sobriedad de él, como cuando hablaba como con sabiduría, yo decía, wow, aquí. Entonces, como que esas fueron las cosas que hicieron que yo le tuviese respeto y aún es el momento y gracias. Gracias a Dios nos ha perdido el respeto. Hasta ahora, digo, hasta ahora. Ahora, Bueno, ¿cómo vamos? Entonces, nuestros primeros tiempos de amistad fueron en Arauca. En Arauca. Mm, nosotros estábamos, los dos vivíamos allá, pero rápidamente tomamos, digamos así, rumbos diferentes, no sin antes empezar a, a aumentar un poco más. Nosotros no hablábamos mucho de hablar así, porque yo no mantenía mucho en Arauca, sino que estaba viajando a Caño Limón, que era donde trabajaba. Entonces nos veíamos por ahí el domingo y hablamos un ratico, pero empezamos a chatear mucho por el WhatsApp, ya había WhatsApp en ese entonces, o sea, y, y- y empezábamos a hablar seguido, a veces hasta tarde. Yo entraba a trabajar a las 5 tenía que estar agarrando el bus porque el campo queda como a 1 hora de Arauca, es un campo petrolero, yo trabajaba allá, entonces me trasnochaba a veces hablando con Carlos, llegaba a dormir al trabajo, terrible. no Pero es hagan muy eso, normal. Uno tiene una vida normal hasta que conoce al individuo y se le tiran a uno el sueño. literal. Oye, pero con el agravante que WhatsApp, me imagino que para la época no tenía videollamada ni llamada, ¿cierto? Eso era No, a punta de dedo. sí, chat. Chat. No, y mejor porque yo pues era muy corto de palabras, pero por el chat, digamos que me fluía más la conversación. Ujú. Entonces, eso era como porque a veces sí pasaba así que hablábamos mucho, y cuando estábamos en, en vivo, en directo, como que no eran muchas las palabras, ¿sí? Pues, Es que pero tenía que sentarse así uno al lado y empiezan con el celular. yo le iba a preguntar a Carito y a eso me refería ahorita al principio. Yo conocí a John siendo un niño adolescente, más o menos, porque sus papás fue la familia pastoral donde yo estuve como unos 4 o 5 años tal vez en mi adolescencia, juventud. De hecho, yo viví en la casa de ellos. Yo sé que viví en una casa pastoral. Y Johncito siempre, así tal cual como lo estás describiendo, Caro, él seriecito, puestecito en su sitio, poco para la recoche. Entonces yo, antes de la historia, yo decía, ¿cómo haría? ¿Cómo haría Caro
para conquistar ese corazón. O sea, quiere decir que, Caro, tú lo enamoraste a él. Yo creo que sí. Sí. Es probable. Vamos para allá, vamos para allá. Ok. Muy Bueno. bien, entonces Bueno. chateaban mientras estaban en el trabajo y se veían eventualmente los domingos. Sí, Sí. por ahí los fines de semana o algún día después del curso ya era una conversación corta. Sí hablábamos mucho y empezamos a hablar de cosas que luego, muchos años después, fue que vinieron a resultar en lo que estamos ahora. Sí, porque le pusimos a un tema de conversación, hablar como en sus posiciones, pero sabíamos de qué estábamos hablando. Y eso de hablábamos de eso y nunca lo nombramos como tal. Entonces, hay cosas que uno piensa, por ejemplo, cosas que uno piensa que pueden llegar a pasar una vez como absurdas, Imposible como o absurdo. imposibles, como que no cuadran. Y a esas cosas, ¿cómo fue que le pusimos? Unicornios de arco. Eran como historias que, sí, y de eso hablábamos seguido. ¿Unicornio de qué? De Unicornios de arcoíris. arcoíris. Sí, O sea, es que uno va es que cuando Lenguaje. cuando uno lo cuenta suena como que da un poquito de pena o risa, pero uno va construyendo un escenario en el que uno se mueve. Y en el que se Y entiende con el otro. sí, un lenguaje, Digamos nosotros. Sí, claro, es válido, claro que sí. sí. sí, entonces, digamos, eso es lo que dice yo, ¿cierto? Digamos que en ese momento, yo, yo puedo decirlo, yo sí, a mí yo me gustó, es decir, ese sentimiento que uno cuando lo ve, mejor dicho, sabe dónde poner, te saluda, no sé cómo hacer, eso yo lo logré sentir de que nos separáramos. Pero haz de cuenta como que uno corta las cosas porque uno dice, esto no va a pasar nunca, o eso es imposible, porque digamos veníamos en ese proceso de que yo estaba conociendo a Dios y yo ya era un servidor. Y digamos eso lo teníamos claro de alguna manera, de que eso no podía ser en el momento. Entonces yo dije, eso nunca va a pasar, y haz de cuenta como que hice ese sentimiento, lo enfrasqué por allá, no sé dónde, pero no lo eliminé. Me di cuenta fue mucho después que no lo había eliminado mi corazón. Yo pensé que ya no estaba. Yo después tuve un noviazgo con otra persona. Me están diciendo que se escucha mucho. Esta es la vida real. Esta es la vida real. Muy bien, muy bien, muy bien. A mí me parece curioso porque ella va tejiendo con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado para terminar ahí, ¿no? Yo empiezo por allá y como que no, y tuve a alguien. Entonces, yo tuve ese noviazgo, pero bueno, no funcionó y bueno, gracias a Dios. Cuando pasó eso, John y yo nos separamos. Él se fue, tomó la decisión de retomar su universidad. Y yo ya, gracias a Dios, pues les cuento que presenté la prueba de la nacional y Dios me concedió pasar. Entonces ya estaba estudiando en la nacional y yo me vine a Bogotá a seguir mi estudio en la sede de Bogotá. Gracias a Dios. Y John se retomó En Cúcuta. en Cúcuta. Entonces, en ese momento, nuestros Sí. caminos se alejaron y nuestras conversaciones también y nuestra amistad también. Es decir, siempre fuimos amigos, pero no nos hablábamos. Sí, no hablamos O sea, cada uno en seguido. sus procesos. Pero eso no pasa así. ¿Cómo así? Eso no pasa así como que se diluye en el tiempo. ¿Cómo rompieron? ¿Qué pasó? ¿Se fue enfriando la conversación? Pero de repente un día ya Caro él le se- dijo, no, ya, John, o chao. sentiste que John se estaba haciendo el chico difícil? Sí, pues digamos que quedamos. ¿Cómo así? O sea, quedamos en la conversación de que eso era imposible y cuando eso quedó así, entonces yo ya lo tomé como que eso no va a ser. Entonces yo ya hice como, O ya sea, no.
ustedes estaban en ese lenguaje de unicornio de arcoíris, construyendo ideas posibles en el futuro, ¿no? Soñando, y por ahí tú escuchaste un negativo de parte de él y dijiste, uy, me acaba de tumbar el arcoíris, y tú dijiste, ya, entendido. Sí, Más o fue como, menos. yo lo tomé como que no es posible y ya. Y cerré, me cerré en ese momento. Entonces, como yo no estaba buscando tampoco un noviazgo, yo estaba en mi proceso con todo eso no me afectó. Y yo dije, ok, no, no, no es, y ya, yo lo corté ahí. Y John, ¿qué pensaste? ¿Qué te pasó a ti del lado tuyo? ¿Cómo pasó eso? Pues es que yo estaba como muy sereno, o sea, Confundido. confundido, ¿no? Como muy sereno, como muy tranquilo. Y cuando yo me vine, estaba como en mi proyecto de vida. Yo soy muy juicioso cuando digo a estudiar, y eso me venía no sé, con la idea de estudiar y la beca y no sé qué. Y así estuve beca el resto de carrera. Y me metí en la universidad 100% y fue ese proceso. Entonces, yo la verdad, yo trato de recordar cómo fue que estamos distanciando y no lo tengo claro, pero fue como que empezamos a dejar de hablar, ya era menos La comunicación. la comunicación menos seguida, hasta que ya por ahí esporádicamente, muy esporádicamente, un fin de semana, hola, ¿cómo vas? Que no sé qué, y ya, ¿Y era cómo se llamaba la amiga con la que empezaste a hablar? nada, nada, nada. Digo, aquí nos vamos al agua los dos. De hecho, esa época de la universidad fue espectacular. Tengo muy buenos amigos de esa época y disfrutamos yo me disfruté mi soltería hasta lo máximo. O sea que te fue súper bien sin Caro. Pues creo que cada cosa tiene su etapa. Ahora no me cambio por nada, obviamente. Más te vale. Oye, qué pura respuesta de diplomacia. Sí. Ahora no me cambio por nada. Ah, no. No, creo que algo que siempre hemos oído, que yo siempre he escuchado, que uno tiene que ser un soltero feliz para ser un casado feliz. No tiene que esperar a que la otra persona lo haga feliz. Ok. No, Entonces ya saliste como un caballero de eso. Delicioso. Bien, Como bien. corresponde. y la verdad recordando, no doy en qué momento, pero el hecho es ese, nos distanciamos tanto, que lo que Carol decía, tuvo un proceso de noviazgo en ese tiempo. Ujú. Y cuando ya, yo me acuerdo que la Ilse es la mamá de John, mi suegra, cuando yo iba a vacaciones, eh, una vez, yo me acuerdo como que yo estaba en ese noviazgo y me dijo, ay, de verdad, como, que no le conviene, algo así. Entonces yo me acuerdo y después en otras vacaciones ella me dice como, usted va a ser la esposa de mi hijo. Y yo, Aleluya. pero o sea, yo estaba sana porque yo ni idea. Cuando me dice, usted va a ser la esposa de mi hijo, yo, bueno, pero digamos son cosas como que uno, yo, no, yo terminé ese noviazgo y pasó como un año y medio y cómo volvimos nosotros a hablar. Después de año y medio, o sea, han pasado casi dos y medios, yo rompí y al año y medio yo empecé a soñar con John, o sea, a soñar. Yo estaba en ¿Rompiste qué? ¿Rompiste el corazón o rompiste la relación? la relación. Terminó la relación. No, la relación cuando ya, que eso quedó como, claro, pasé un proceso ¿De duelo? de duelo. Se puede Y decir duelo más porque, bueno, sí, de duelo o como volver como a decir como como volverte a replantear muchas cosas, porque cuando yo llegué a la iglesia yo le decía al Señor,
yo quiero que tú cambies mi historia y yo quiero una familia en ti. Entonces, cuando eso pasó, eso no fue, entonces yo volví a replantear como esos sueños de una familia, esos sueños de muchas cosas que uno a veces, el mundo te dice, ay, no, esta no, o sé feliz, sola, libre, bueno. Cuando pues eso no era yo, entonces empecé como en ese proceso, Dios me ganó, yo empecé a disfrutar mucho mi soltería y en ese momento cuando pasó lo de esa ruptura llegó misión juvenil en Bogotá, misión juvenil es evangelismo en la universidad. Cuando llegó esa área en mi vida, yo, los muchachos, disfrutamos un montón, como dice Joan también, la universidad, pues gracias a Dios podía trabajar, entonces trabajo o en las cositas que se podían hacer en mi familia. O sea, yo me dediqué a mí. Después de ese año y medio, yo empecé a soñar con John. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué otra vez John? Eso no era que había allá lejos, lejos, lejos. Y cuando yo empecé a soñar con John, eh, yo le escribí. Escribí. Pero obviamente, Claro. Y de nuevo yo. Entonces, Me imagino a Carito soñando y por allá las palabras de la hermana Emil, se vas a ser la esposa de mi hijo. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo allá en un mar de felicidad en la universidad. bueno, para ese tiempo yo vivía en Cúcuta, nos congregábamos en La Ceiba, era puros amigos, para arriba, para abajo, fue una época muy chévere. Y sí, cuando Carol me empezó a escribir, justamente yo me encontraba en una situación así como, esa sí era una situación confusa, porque estaba empezando a sentir algo por una muchacha de la iglesia. Y entonces yo ya, así sería la cosa, porque yo cuando algo así me sentía, yo lo primero que hacía era contarle a mis papás a ver qué pensaban. Era lo primero, antes de ni siquiera planteármelo, yo preguntaba a mis papás porque siempre el consejo de ellos para mí era lo más esencial. Y si por ahí no inicia bien la cosa, pues yo digo, no, por ahí no va. Y entonces le conté a mamá y estaba, pero yo no me veía, o sea, eso no Ay, Dios mío. duro. Le contaste a tu mamá y tu mamá dijo, bueno, hijo, yo la verdad, orando, yo siento que, oye, ¿qué es de la muchacha esa de-?" Oiga, y yo les cuento, ¿no? No les cuento mucho, pero esa voz de la hermana Emil por ahí cuando le dice a uno, no, uy, no, mi hijito, váyase de ahí. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué nos puedes No, contar? no, porque... ¿Qué nos puedes Uy, contar? Dios mío, Amplíanos eso. Vea, vea. se puso rojo. Una voz poderosa. Ahora dice un saludo muy especial desde aquí. Gracias por sus consejos. Podemos abrir un espacio aquí para que mi esposa se exprese, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, Sí, y entonces, Bueno, entonces yo le conté a mi mamá y me dijo, pues, pero es que yo no me veía con ella. O sea, yo sabía que estaba sintiendo un apego pero era más como intelectual, como Platón, como sí, pero yo no me veía, éramos diferentes, como que no compaginábamos y yo no sentía de parte nada. Eh, entonces yo empecé a orar y, Dios mío, yo empecé a orar a Dios como que me ayudara a dirigir eso, porque yo no me sentía que era futuro, como Pero espera, antes que llegue con esa parte, entonces yo empecé a soñar con John, yo le abro a John, como hola, ¿cómo estás? Así como para saludarlo, porque quería saber cómo estaba, porque estaba soñando con él. Entonces él me dice, no, todo, no sé qué. Pero miren, cuando yo empecé eso, yo no viví en paz. O sea, yo era como una cosa, yo en ese momento estaba aquí en Bogotá, me trasladé al norte a vivir con una prima y me empecé a congregar en Praga. Cuando
John y yo empezamos a hablar y se nos vino a la mente otra vez los unicornios de colores, De arcoíris. de arco. Uy, no, pero, oye, pero ¿cómo te vas a tirar ese momento tan importante? No, sí, ya me ha pasado. O sea, Es que ya se habían desdibujado un poquito. Claro. no, que tú te adelantaste. Entonces, digamos, yo empecé a soñar con él, empezamos a volver a hablar, entonces empezamos a retomar. En esa retomar la conversación, hagan de cuenta una vez al mes, una vez cada 15 Sí, fue días, despacio, fue despacio. una vez cada 3 meses. Pero en esa yo empecé a orar y orar y orar y yo le decía, pero ¿por qué siento esto? Porque yo me sentía como si yo hablaba con otro chico, yo le era infiel a John. O sea, era una cosa muy loca. O sea, yo decía, pero ¿por qué me siento así? Entonces, en una conversación volvimos a retomar esa parte, pero quedó ahí como, y peor, o sea, me dejó peor. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? Yo acá muriéndome y él allá diciéndome eso. Y yo, cuando volvimos a retomar esa conversación, ahí como que hicimos clic de nuevo, pero John estaba en ese momento confuso. Ahora eso sí. Sí, la conversación justamente acerca de eso que menciona Carol, nosotros estamos hablando de cosas que cambian, que cómo cambia el tiempo después de tantos años y estamos volviendo a hablar. Y lo que hizo clic fue, pero hay cosas que nunca cambian, ¿sí? Pero hay cosas que nunca cambian y aparecieron los muñequitos ahí, el arco iris y el unicornio. Entonces fue como que... El elefante, porque como en ese momento no había unicornio, WhatsApp no Era un elefante. Tocaba meter un elefante con cara de unicornio. Eso no lo entienden los muchachos de esta época, todavía no lo entienden. Oigan, pero había pasado, ¿qué? ¿2, 3 años? 3 años. Sí, 3 años ya. Y ahí cuando empezamos a retomar esa conversación de que hay cosas que nunca cambian, John estaba en el proceso que ya terminé de contarlo, que fue cuando estaba la chica. Ah, sí, entonces yo estaba orando y entonces apareció Carol como en el mapa, ¿no? Otra vez, y las cosas que nunca cambian. Entonces yo estaba más confundido, ¿sí? No sentía a Carol porque no había tenido cercanía o esa amistad y ya la distancia y el tiempo de pronto, no, pero me había aparecido ahí en el mapa y no la podía ignorar. Entonces yo estaba orando, Dios mío, quítame eso, pues si eso no es si no es tuyo, si no es tu propósito, quítalo para que yo tenga paz, porque yo no le veía futuro, yo la verdad, pues no. De hecho es una excelente amiga y simplemente yo sabía que eso, no, entonces yo no. Ella está aquí, ella está conectada aquí, a propósito. Un abrazo, un saludo para ella. ¡Salud! Que muchas gracias, Muchas gracias. Entonces, justamente pues Carol y ella se conocen y son amigas desde hace muchos años. Y entonces ellas se tomaron una foto juntas. Ay. Sí. Pero eso son cosas que uno no entiende, ¿no? Señor, yo pidiendo una señal y me mandan esta foto. No. Entonces tú todos los días mirabas la foto y decías... Pero vean que sí es una señal, párele bolas. Sí, seguro. Entonces, con mi cuñado, con Jaiber, en ese tiempo, y muy constantemente nosotros nos tratábamos o de Elías o de Eliseo, nos decíamos así, ¿sí? ¿Ya qué pasó, profeta Elías? ¿O qué pasó, Elías? Y nos decíamos así, Elías. Y en ese momento, Jaiber me envía esa foto al celular y me escribe las siguientes palabras: Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Así me la quedó completica. En español. En español. Español para que entendiera. Ay, no. ¿Hasta cuándo? Esa no se me olvida porque a partir de ese momento, Carol se quedó en el mapa y la otra muchacha desapareció de mi corazón y de todo ese apego y de lo que estaba pasando completamente. Y entonces
ya a partir de ahí, como que mi foco, yo me enfoqué en Carol. Y empezamos a hablar más seguido, a hablar más seguido, hablar más seguido. Y nos veíamos era en las En las vacaciones. vacaciones. En las vacaciones. Pero nunca me decía nada. Y yo, no, eso fue Yo me lo tomé con mucha calma. muchísima. Mucha calma. No, mucha calma. Entonces, cuando, y bueno, yo creo que cuando ya nosotros no sabíamos ninguno de los procesos que estábamos viendo porque nos saludábamos, era cosas como, ¿cómo vas? ¿Cuál De la universidad? universidad y de misión juvenil y ya hablamos. Y ya, hasta ahí, nunca hablábamos de los dos. Y él me mandaba lunas, porque a mí siempre me gustaban las lunas. Entonces él me decía como, mira, esta luna es hermosa. Y yo, ay, pero... Y ya, me mandaba la luna y ya, no me dejaba así en ascos. Y yo, o sea, y claro, eso para mí era una incertidumbre porque yo le decía al Señor, como, Dios, no, John, ¿qué está pensando de la vida? No, mentira. Sí. Como que yo me sentía muy confundida. Pasó ese semestre y llegaron las vacaciones y yo le dije al Señor, necesito que me ayudes a definir esta situación, si sí o no, porque digamos, les cuento, o sea, todo el semestre yo no podía hablar con un chico, o empezar como a conocerlo, porque yo sentía que le estaba haciendo infiel yo. Entonces, eso era una cosa extrañísima, porque nunca me había pasado, pero era como que yo no estaba en mi mente todo el tiempo, pero nunca hablábamos cada mes, cada 2 meses. Cuando llegaron esas vacaciones, yo dije, aquí vamos a decir si sí o no. Claro, pasó ese semestre y John cumple en enero. Ellos con la familia, ellos vacaciones. Y yo me acuerdo que fue un 8 de enero. Entonces yo lo invité a salir. Además, yo, Oye, yo lo invité a salir oye, pero este hombre es tremendo. No, pero era el por el cumpleaños. cumpleaños. Yo lo invité a salir porque él estaba cumpliendo años. Entonces yo le dije, ven, John, salgamos y hablamos y pues comemos algo por tus cumpleaños. Entonces salimos pero así tal cual, salimos y esa noche hablamos y ahí definimos. Y porque yo quería paz y yo decía, si es no, ok, ya se me olvida el mapa, así como hice una vez, lo puedo volver a hacer. Porque no soy de apegarme a emociones y a personas, pero esto que estaba pasando era como muy extraño. Entonces yo decía, ¿hay algo de Dios o no? Entonces ese día lo definimos. Ese día yo recuerdo que fuimos a comer helados en la campiña, ahí en Arauca, que era cerquita a la iglesia. Y Carol me contó su conversión, que fue lo que más me llamó la atención. Carol me contó su conversión, lo que ella contó ahorita, un poco más detallado, porque no nos habíamos sentado nunca a hablar así de la vida, tal cual, así como de esa manera. Y eso a mí, wow, me cautivó, me llamó la atención. No voy a decir que me enamoré, porque yo estaba cerrado, pero cerrado por, por cosas de la vida que no quería repetir y yo estaba cerrado. Entonces, ese día llegamos a unos acuerdos, porque yo le di, o sea, yo fui sincero, uno tiene que ser sincero desde el principio. Importante. Y yo le dije, Carol, yo en este momento, en este preciso momento de la vida, no me siento preparado para un noviazgo, porque me parece que no estaba preparado. Yo estaba muy cerrado en temas de corazón y de sentimientos. Y yo le dije, yo no me siento preparado para un noviazgo, pero creo que podemos conocernos a ver si nos podemos preparar para un noviazgo. ¿Sí, no? Sí, cuando él me dijo eso, yo descansé. Porque cuando él me dijo eso, yo le dije de una vez, o sea, y decididas, porque uno no está por ni nada de esas cosas. Entonces yo le dije a John, yo le dije como, ok, vamos a empezar el proceso. Pero o sea, yo tenía mi corazón guardado, porque no era exponerme a entregar mis sentimientos, pero era darnos la oportunidad de conocernos. Y yo le dije, si en algún momento a ti te gusta alguien o a mí me gusta alguien, vamos a ser sinceros, porque no estamos en un noviazgo, estamos conociéndonos como amigos. Y puede pasar cualquier cosa, puede pasar que tú conozcas a otra persona, que yo conozca a otra persona, y vamos a ser sinceros. Claro, eso
hizo en mí que guardara mi corazón fuera despacio, como que uno no se emocione tanto, sino que también sea muy razonable a la hora de empezar, pues porque era todo un desafío, era como, nosotros lo llamamos amistad con propósito, Ujú. porque era una amistad con propósito, donde nos íbamos a conocer y que justo, porque esa noche John dijo como, sí, pues sí me llamas la atención, me gustas, y yo también le dije, me gustas, pero no estamos preparados para un noviazgo. Entonces, cuando pasó eso, empezamos a ver en ese momento un proceso, entramos a la otra etapa, ya fuimos más amigos, ya nos hablábamos más, igual fue a distancia, yo en Bogotá, en Cúcuta, ahí era el que ya él me hablaba, yo ya no le hablaba. Entonces ya empezaron a cambiar papeles y eso a mí me dio tranquilidad, porque al inicio, digamos, fui yo o que Dios me usó para hacerlo, porque a veces uno, hoy te dicen, no, que la mujer nunca debe dar ese paso, y yo no creo eso, porque si uno está guiado por Dios, Dios es quien inquieta el corazón y nos lleva para cumplir ese propósito, porque todas Claro, las personas son diferentes. claro. Entonces, Sí, sí. yo no creo eso, yo creo que Dios me usó quizás en ese momento, pero ya cuando hablamos, yo empezó a tomar como el bastón de la relación. Entonces ya yo era el que más hablaba, el que más me este libro, entonces leímos muchos libros en la amistad, compartimos aún en la distancia. Y, y ya, y ahora pasó año y medio, una espera re larga, porque digamos, ya, Ay, o Dios sea, mío. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Por favor, muchachos, no, eso no lo, no, Ay, no, Dios mío. no pierdan tanto tiempo, por favor. o sea, pasamos año y medio en que No, el proceso, perdóname que te interrumpa. Lo que pasa es que ustedes tenían una ventaja y era que estaban en la etapa de formación académica. Eso les ayudaba Sí, y claro. les permitía a ustedes darse esos espacios, Sí, por ejemplo, en nuestro caso con mi esposo, imagínense 4 años y medio ahí. dándole, imagínate, nos casamos ya con, 40. sí, depende de la etapa en la que Sí. se encuentre uno, Sí, ¿no? sí, correcto. así es. Entonces, por eso, sí, y yo como yo les digo, yo la llevaba con mucha calma, era cerrado, muy racional. En ese tiempo era muy racional. Disculpa, Ahora, es que habías tenido una experiencia sentimental que te había dolido el corazón y te dejó un poco prevenido. Sí, sí, cuando adolescente, desde adolescente. Sí, entonces yo andaba muy cuidadoso de mis pasos. Entonces, eh, fue así con mucha calma, tanto que ya, entonces, llegó, porque nosotros pues vivíamos era en las vacaciones, vacaciones, entonces en ese año y medio nos vimos 3 veces o 4 veces, y cuatro a lo veces, mucho nos vimos 4 veces. Entonces llegaron las vacaciones de mitad de año del 2018, de año y medio después. y año y medio después, y entonces ya mis papás me sentan y dijo, John, pero ¿para cuándo? O sea, ya. Bueno, mijito, Y ¿usted qué está pensando de la vida? Me imagino la María Milce. yo estaba, porque, o sea, a veces uno tiende a ser muy racional y muy no hasta que me gradúe y no sé qué, o ya esté trabajando, no sé qué, pero cuando uno ya tiene la madurez y la capacidad de entender el noviazgo, porque en primera instancia el noviazgo es para gente adulta, ¿sí? No es para los niños ni para los adolescentes, sino gente seria y que le ponga seriedad a la cosa, porque de esa manera uno no evita hacerse daño. Ujú. Sí, como mucha gente a veces empieza noviazgo sin entender ni qué, para qué es y se terminan haciendo mucho daño, sentimentalmente o tomando malas decisiones. Entonces sí fue un proceso largo, pero yo sabía que yo iba bien, yo iba por buen camino y yo iba en lo que voy, en lo que estamos. Era lo que yo tenía en mente. Entonces, obviamente, bueno, ya llegó el tiempo. mm, Durante ese año y medio hubo expresiones de cariño, una que otra notica, un regalito, y eso desde, pues nosotros ya estaban nosotros desarrollado ese sentimiento, ¿sí? Sino Ahora, que como John, John, disculpa que te interrumpa. Tienes a toda la audiencia está
en este momento estamos haciendo el punto cumbre estamos todo esto, y tú nos llevas así como así que disfrútalo. ¿Cómo sufren? ¿Cómo sufren? Llegamos las vacaciones de año y yo estaba pensando, entonces yo dije, no, ya aquí fue porque ya hasta volvieron hasta diciembre, no, ya mucho. Entonces, No, es que yo le dije, claro, cuidado. Yo le dije porque es que nosotros salimos en ese julio. nosotros salimos en enero, ese enero de ese año, o sea, en ese enero, o sea, un año después, nosotros salimos, yo me invité a salir, salimos de despedida porque ya también a separar otra vez, compartí, y, pero quedamos como, y yo como, ¿y para cuándo? Entonces, pero quedó ahí. Y bueno, y todo el año, pues uno en la universidad se mete en la universidad y de verdad que uno a veces no está como pensando, ay, no, porque pues igual ya. Y entonces pasó el semestre y ya pasó esas vacaciones. En ese mitad de año nosotros salimos y entonces yo le dije, o sea, yo le dije como, yo no voy a esperar yo no voy a esperar otro semestre más. Porque yo... Pero es que debemos pensar de que cuando ya seamos novios, ya yo debo ir a Bogotá a visitarte y no sé qué, y yo pues lo hacemos, pero yo ya no, o sea, yo dije, yo acá ya no. Pero entonces le dije como eso, como creo que estamos alargando mucho esto. Pero ya, quedó ahí. Yo bueno, ya. Y ya, entonces yo estaba pensando en hacer algo bien chévere, pero un sábado después del culto nos quedamos ahí y no sabemos qué hacer, entonces pues vamos a comer. Fuimos a un lugar en Aragua que se llama Cacao, no sé si todavía está, si todavía existe, es un café bonito, antico. Y yo no iba pensando en nada, en serio, yo iba normal, íbamos como a comer. Y esa noche las cosas se afloraron y... No tiene que dar detalles, solamente con... Oye, dice, y las cosas afloraron. No. Y él va mirando allá en el cerebro, por acá atrás, busca las flores de esa noche. Porque de verdad cuando íbamos en la moto, porque allá uno en Arauca anda en moto, entonces yo iba pensando en que le iba a decir a Carol que fuera mi novia esa noche, ¿no? Pero las cosas, fuimos y ya, entonces esa noche, pues ni que nada, yo no venía, yo no estaba preparado, o sea, yo no estaba preparado esa noche, yo estaba temblando, asustado, pues con toda la seriedad del caso. Y le dije, Carol, ¿qué fue lo que le dije, Carol? Que ya se me borró. Sí te dejó hablar, sí te dejó hablar. Ya. Oye, el problema es que tiene como 1000 y pico de personas que van a estar viendo esto mañana en la mañana. Entonces yo le dije, Carol, quiero que seas mi novia porque quiero que seas mi esposa. Le dije así una noche a Carol. Y sí, yes. Entonces... Y Caro, bueno, déjame pensarlo en estos días. No, eso está más pensado ya que...
le dije que sí, pero sí, es verdad. O sea, digamos que nuestro proceso de amistad, yo lo considero que fue muy bonito porque tratamos de no saltarnos etapas, en el sentido en que la amistad, por ejemplo, la cercanía de cosas románticas nunca fue, siempre fue amistad. De que te quiero era te quiero más raros del mundo cuando nos lo decíamos en la amistad, pero sabíamos que estábamos ahí. Y cuando pasamos al noviazgo, esa noche John dijo todo, yo creo que todo lo que nunca me dijo antes. Y yo quedé como, yo quedé, yo como, fue muy bonito porque tras que no, nunca nos dijimos como una palabra romántica como esto, cuando llegó el momento fue muy especial. Y yo creo que esa es la ventaja de uno no saltarse las etapas en el proceso del amor. De... Sí, pero tampoco tanto. O sea, tampoco tan pasado. No, yo creo que ustedes hicieron la tarea bien porque el tiempo, todo creo que se le fue sincronizando. De todas maneras, pienso que si ustedes se hubieran ennoviado en medio del estudio y de la distancia y de las, digamos, no teníamos todos los recursos tecnológicos que hoy tenemos, eso hubiera sido un poco caótico. Sí, así es. Yo creo que Dios o sea, Dios todo lo hizo perfecto y ahora entiendo nuestro proceso. Mis amigas decían, Carol, pero usted le tiene mucha paciencia, mire, Lucas. Yo Bueno, no sé si pero bueno, antes de irnos de ahí, ¿cómo fue, o sea, cómo lograron salir de ese lugar ahí? Porque yo me imagino que eso fue, hablaron, conversaron, eso, mejor dicho, el unicornio volvió galopante. Ajá. no, pues fue muy bonito, digamos, cuando John me dijo eso y me dijo, no te pongo el anillo ahora porque no lo tengo, pero que seas mi esposa. Sí. Cuando pasó eso, compartimos un momento muy bonito, pero esa semana fue la más difícil porque cuando fuimos novios, como que, o sea, no sé, Dios bendice cada etapa, uno no puede menospreciar ninguna etapa porque en Dios, o sea, de verdad que por eso es tan importante cuidarse en las etapas y vivirlas como son. Cuando llegó la etapa del noviazgo, esa semana para nosotros fue muy bonita, o sea, empezaron a aflorar sentimientos, cosas, y las disfrutamos, pero fue una semana, porque yo me fui para Bogotá a estudiar y él se fue para Cúcuta. Pero digamos, esa semana fue como, wow, como esa conexión de mi novio, mi novia, el propósito, mi esposo, bueno. Y fue muy bonita. Ya después nos alejamos, cada uno se fue para sus estudios y, Y ahí empezó el noviazgo, y ahí empezó el noviazgo. el noviazgo a distancia. A distancia, fue a distancia, Fue a distancia, fue, fue, fue casi todo el tiempo a distancia. todo el tiempo. Nosotros nos hicimos novios en julio, el 21 de julio, y ya nos volvimos a ver hasta septiembre, que yo vine a Bogotá, entonces yo ya, o sea, todo lo que habíamos hablado en ese tiempo de amistad nos sirvió porque nos preparamos. O sea, nosotros nos preparamos nosotros mismos estamos todavía en la universidad, nosotros hablábamos de eso. Nosotros, si nos hacemos novios, estamos en la universidad, ¿cómo vamos a hacer? No sé qué, y tal. Entonces ya como que lo veníamos planeando, ya fue como ejecutar el proyecto, un proyecto ejecutado. Y fue bonito, yo venía en mi bucecito a visitar a Carol acá a Bogotá, vine Emocionado, Ay, claro. acá el viaje, emocionado, qué lindo. de aquí para allá sí el viaje era tremendo. Ese viaje. Y, y empezamos a compartir. Nos vimos en septiembre, luego otro para diciembre, que fue el grado, El en el grado, grado de Carol. en O el- sea, ya cuando nos hicimos novios, ya Carol estaba terminando la carrera. John también, Yo también en el siguiente, en enero, a en el- mitad de junio. En junio yo, y ya comenzamos con el proceso de laboral. ¿Cómo fue después? digamos que en ese proceso, y algo que dice Gustavo es muy cierto, si nosotros hubiese, hubiésemos sido novios, yo creo que no hubiésemos terminado juntos. En ese, ¿Por qué?
Uy, uy. O sea, en el sentido de que eh, digamos, bueno, algo que, digamos, en amistad a propósito, yo ni yo nunca, o sea, si hablamos por teléfono una vez fue mucho, Sí. porque yo era poco hablar. Yo me sentía tranquila y digamos esto, quiero decirle de pronto a las muchachas, de pronto a las solteras, de solteras que están aquí, porque uno a veces en el noviazgo o en la amistad espera un hombre súper romántico, un hombre súper, ya el hombre que tú quieres, pero digamos yo siempre vi en John el hombre que él iba a hacer o el que Dios estaba formando para hacer. O sea, yo no vi una obra terminada y nosotros en el noviazgo no vemos obra terminada, sino vemos facha a veces. Entonces, en ese proceso yo no hablaba casi, no era tan romántico, o sea, no llamaba, no escribía, o fue un poco difícil esa parte en cuanto a hablar, sí, a nuestra relación. Ya en el noviazgo, ya él empezó a cambiar esto. Entonces ya me llamaba, ya esto, porque ya se entendía que era un noviazgo y tenía un compromiso mayor. Pero aún así, digamos, como para ahí todo el mundo dice, 1 hora y solamente no han sido novios. Para así, para agilizar. Tranquila, tranquila, tranquila. Ahora nos entiendes cuando hacemos esos lives tan largos. Hay puras tortugas ahí en los comentarios. Entonces, nuestro proceso de noviazgo, ya yo, digamos, en la amistad, nunca, si nos llamamos una vez fue mucho. En nuestra segunda etapa, que fue noviazgo, nos llamábamos, pero era también poco, ¿sí? En el sentido que era hablar, pero yo no era más corto de palabras. Entonces, pues yo no puedo decir que fui infeliz o fue en eso, me causó tristeza ni nada de esas cosas. Yo en el momento lo veía normal. Y yo nunca le dije a John que eso a mí me incomodaba, ¿sí? En nuestro primer año de noviazgo. Cuando ya pasamos al segundo año, yo ya empecé a notar que eso no me gustaba, ¿sí? Pero yo nunca se lo dije. Entonces, primero yo nunca se lo dije porque pues era así normal, yo lo tomé como que eso era normal. Pero ya en el segundo año, yo ya me sentí como, sí, que eso me daba triste, como me ponía triste. Entonces, yo le decía a él, y algo que en el noviazgo nosotros dijimos, cuando no nos gusta algo, no lo vamos a decir. Ujú. Y, o sea, siempre. Y no pasaba la noche hasta cuando yo le decía, pasa esto, esto, esto. Entonces yo con tanto amor volvía y me explicaba y bueno, y fue como esos momentos donde uno empezó a conocerse, aún en las, como esas cosas que son nuestras, ¿sí? Porque hacían parte de la personalidad de John o hacen parte y, y es entenderlas, comprenderlas. Pero cuando yo en el segundo año, yo pude hacer el rural en Cúcuta, gracias a ya me había graduado, compartimos presencialmente como 7 meses. Ujú. En esos 7 meses, aún así, la distancia, yo me sentía que estaba en el mismo lugar, pero éramos distantes. Porque, digamos, nosotros también, digamos, nos guardamos mucho en la parte física. Yo no era tan romántica, que eso era para el matrimonio, para abrir puertas para. Entonces, yo no era tan romántica. Eh, y cuando salíamos, digamos, porque vamos a tal, vamos. Y el bueno. Pero entonces fue como ese proceso en nuestro noviazgo, que yo siempre lo llevo con mucha calma y una mujer siempre quiere, oh, ya, y ya. Bueno. Y, y sí, tuvimos como crisis. Mm. Sí, por ese tema de la distancia. Ujú. Por ese tema de la distancia es un poco, pues para mí, especialmente para una persona que no está acostumbrado a estar contando con las cosas, sabía que quería estar pendiente de cada etapa, pues yo me decía que estaba bien, que en el trabajo, bueno, en lo que estuviera haciendo, y yo, bueno, estaba tranquilo.
como que ya se me acaban las palabras. Entonces, porque no sé, hay cuestión, yo y que problemas psicológicos, que era Alexis, que si le tenía fobia al celular. O sea, entonces, para mí también fue un tema de, no sé cómo es ese tema. Yo siempre evito llamar a las personas por teléfono, no sé por qué, no me gusta casi no me gusta casi. Entonces eso para mí era un esfuerzo no porque no quisiera, Carol, no quisiera compartir, porque cuando nos veíamos presencial era espectacular, cuando estábamos juntos a la tarde, bueno, esta tarde, lo que los novios pueden hablar. Pero era el tema siempre, sí, fue un poco difícil el tema de la distancia en la comunicación a la distancia. Sin embargo, pues ayudó y lo llevó. Y era que tampoco terminábamos los dos de coincidir en el lugar. Entonces, primero, Carol estaba aquí en Bogotá, y yo en Cúcuta. Después, Carol se fue a hacer el rural a Cúcuta. Yo terminando el año me vine para Bogotá, me vine a hacer un diplomado, me vine a estudiar acá. O sea, ¿no conectaron ese tiempo? Ese tiempo conectamos 7 meses, Sí, pero estuvimos digamos, juntos. lo Sí, que dice yo, pero lo- no, pero tenían como el lenguaje, no se habían logrado encontrar un lenguaje en el que ella estuviera satisfecha y en el que él tuviera fluidez. Es más o menos eso, ¿cierto? Sí. sí, o sea, claro, estamos a distancia y cuando nos encontramos presencial fue como, wow, vamos a conocer ahora en esta área. Y lo que dice John es cierto, cuando salíamos era espectacular porque hablábamos, reíamos, pero cuando estábamos a distancia, porque aún estando en la misma ciudad no nos veíamos todos los días, nos veíamos cada fin de semana o muy pero entre semana, y porque yo trabajaba más, entonces claro, esa semana era como estamos en la ciudad y no nos estamos. Como ustedes saben, en el mes de febrero toca programar, y ya para el mes de finales de febrero se comprobó pues lo que se temía. Mi papá tenía metástasis del cáncer inicial y se empezó a enfermar mucho, se empezó a debilitar.